Pueden abrir su Biblia o prender su Biblia si quieren en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 6, pero nos vamos a concentrar hoy en el 3. Vamos a orar antes de leer. Padre, tenemos tu palabra delante de nosotros y nuestro corazón está dispuesto a recibir de ti tu mensaje. Pedimos, oh Señor, que nos hables, por favor. Pedimos que trates con nosotros de acuerdo a tu plan para nosotros como individuos y como iglesia. Rogamos que tu palabra salga de tal manera de estas páginas que nos transforme a cada uno. Que seamos más como Cristo y aquellos que aún no tienen salvación, que puedan también recibir salvación. Pedimos que nos des entendimiento de estas palabras, que nuestros ojos sean espirituales, que nuestros oídos igualmente puedan oír la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos esto porque queremos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Por Él y para Él. Amén. Dice así: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De regreso al versículo 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribió lo siguiente: no malgastes tu tiempo pensando si amas o no a tu prójimo. Actúa como si lo amaras. Tan pronto hagamos eso, sigue escribiendo él, encontraremos uno de los mayores secretos. Cuando actuamos como si amáramos a alguien, llegaremos a hacerlo. Si lastimas a alguien que te desagrada, verás que te desagradará más. Si por lo contrario le haces un bien, notarás que te desagradará menos. El Señor Jesucristo dijo que en los días finales, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quisiera, hermanos, poder animarles a extendernos hacia los demás, en particular buscando a aquellos que tienen verdadera necesidad de todas y cualquier índole. Nosotros somos instrumento eficaz de Dios cuando extendemos el amor de Cristo hacia los demás. Repito, nosotros somos un instrumento eficaz de parte de Dios cuando extendemos el amor de Cristo hacia los demás, hacia el prójimo. Nosotros hemos estado estudiando Hebreos y saben bien el tema de Hebreos. El tema de Hebreos es exaltar, magnificar a Cristo, es mostrar la superioridad de Cristo sobre todos y sobre todo, en particular sobre el judaísmo. Cristo es superior a la creación, es superior a los profetas, es superior a la ley, es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los rituales, superior al sábado, superior absolutamente todo y todos.
superior al lugar santísimo. Y finalmente, Él muestra que es superior a todo esto. ¿Por qué? Recordemos, ¿por qué? Porque esta carta fue dirigida a judíos, a hebreos, a judíos que se habían convertido a Cristo. La mayoría de los receptores eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban vacilando en este momento si regresar al judaísmo o no, por dos razones principales. Una, porque por la persecución, porque los cristianos estaban siendo perseguidos de veras. El judaísmo no, los romanos no perseguían al judaísmo, pero al cristianismo sí, a los cristianos sí. La segunda razón es porque por la fuerza que los judaizantes estaban haciendo sobre ellos y estaban tratando de convencerlos de regresar al judaísmo, de dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Entonces, esta carta es dirigida a esos creyentes. Cuando él llega al capítulo 11, él hace un giro. Él dice, muy bien, ahora entendiendo todo esto, todas estas verdades de la superioridad del Señor Jesucristo, ahora fíjense, todos los que han creído esto, han creído que Jesús es el Mesías, han vivido por la fe creyendo que Jesús es el Mesías y ellos tuvieron éxito viviendo por la fe. Entonces escribe lo que se definió como el capítulo 11 y vemos ahí primero con Abel, después con Noé, con Abraham, etcétera, todo lo que nosotros llamamos los héroes de la fe en el capítulo 11. Después que nos muestra todo ese grupo de personas que creyeron y vivieron por la fe, Él nos lleva al capítulo 12 donde dice, así como ellos lo hicieron, hagámoslo nosotros también. En esta carrera de la fe, vamos a ser fieles al Señor. Y bueno, él termina lo que es el capítulo 12 y entonces el escritor decide comenzar a darnos una serie de pautas bien, ¿cuál es la palabra? Bien prácticas para la vida cristiana. Ya que nosotros ya sabemos que tenemos a Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Supremo, ya que nosotros le estamos sirviendo, estamos viviendo para ellos, ahora para Él, ahora fíjense lo que nosotros debemos hacer entre nosotros. Y vamos a extender el amor de Dios hacia los demás y comenzamos viendo el versículo 1, permanezca el amor fraternal, el amor entre creyentes. Y después vimos la última vez sobre la hospitalidad, extender el amor de Dios hacia los demás por medio de la hospitalidad. Y hoy queremos ver atendiendo al próximo. Extendamos el amor de Cristo atendiendo al prójimo. Ahí está, acordaos de los presos. El Espíritu Santo nos exhorta hoy a hacer eso, a acordarnos de alguien, acordarnos de estas personas que estaban pasando por grandes dificultades. Y esta palabra, acordaos, el objetivo de la palabra es que nosotros mantengamos en nuestra mente, nos preocupemos, nos interesemos. Debemos interesarnos por estas personas que están presas y están siendo maltratadas. Debemos recordar que Hebreos no fue escrito para nosotros en el siglo XXI. Hebreos fue escrito antes del año 70 para aquellos judíos en aquel momento. Y por causa de la persecución, algunos de ellos estaban presos y habían sido maltratados por su fe. Y dentro de las cárceles estaban siendo maltratados, estaban sufriendo, estaban en aflicción, estaban en tribulación dentro de las cárceles. Y el escritor dice, vamos a acordarnos de ellos, vamos a interesarnos por su bienestar.
Si Cristo, hermanos, es superior a todo y a todos, su amor también lo es. Y si Él y su Espíritu vive en nosotros, su amor deberá hacerse evidente en nuestro andar, en nuestro proceder, en nuestro actuar. El amor de Cristo debe hacerse evidente en el actuar mío, en el actuar tuyo, en nuestro trato, en nuestro interés para con aquellos que tienen necesidad. Debemos interesarnos por ellos. Es parte de lo que el Señor nos está llamando. Ese aviso de parte del Señor que el amor de muchos se enfriará es debido a la maldad. La maldad no solamente del mundo, vemos la maldad rampante por todo el mundo, pero la maldad en mi propio corazón, el egoísmo que hay en mi corazón. Amados, nosotros nos estamos volviendo cada vez más egoístas y egocéntricos, centrados en nuestras propias vidas, experiencias, prioridades e intereses. Y esta pandemia solamente lo hizo peor. No nos interesa el prójimo, o cada vez nos interesa menos. Estamos encerrados en nosotros mismos. Esa no es la naturaleza del creyente. El creyente ha sido encomendado por Dios para entregarse a los demás. Ese es el amor genuino. Nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. No es parte de nuestra naturaleza. El Señor nos enseñó qué significa amar al prójimo. Es entregarnos a Él. La palabra amar, ustedes saben cuál es la que se utiliza aquí. La famosa palabra ágape, lo que eso significa. Agapeo es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, es un amor que no está pensando en uno mismo, sino pensando en el bienestar del otro, a pesar de mi bienestar, si es necesario. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y nos llama a no olvidarnos de las personas que están en estas situaciones. Acordaos de ellos. En el versículo 7, el escritor utiliza la misma palabra, el mismo término, acordaos, pero en este caso, en el versículo 7, está hablando de vuestros pastores. En Colosenses 4:18, Pablo y Bernabé, en su trabajo misionero, deberían acordarse de los pobres. Y el punto es que, hermanos, debemos actuar para que nuestro amor no se enfríe. Ese es el punto. Poner de nuestra parte, hacer nuestro esfuerzo para que el amor no se enfríe. Como dijo C.S. Lewis, que lo cité, si comienzas a actuar en amor, eventualmente amarás de veras. Eso es lo que él observó y entiendo que él tiene razón. ¿Cómo pues y de quién debemos nosotros acordarnos? El pasaje dice, acordaos. Acordaos de los presos y de los maltratados. Y hermanos, vemos en primer lugar que nosotros debemos interesarnos, acordarnos de ellos, interesarnos por ellos con nuestras oraciones. Aquí no lo dice, por lo tanto yo voy a dar algunas pautas prácticas de cómo nosotros podemos acordarnos de las personas que están en aflicción. Entonces debemos interesarnos con nuestras oraciones. Los presos y maltratados por causa del Evangelio, amados, su necesidad es real, aún hoy en día. Por lo menos en nuestro país, nosotros conocemos, ¿verdad?, que nuestras prisiones, nuestras cárceles son hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? Y sabemos que ahí nadie pasa trabajo.
Nosotros no somos perseguidos por nuestra fe, gloria al Señor por eso. Y queremos asegurarnos que eso no suceda. Y por eso nosotros hacemos énfasis, amados hermanos, en estar luchando, permanentemente luchando en oración y también apoyando a aquellos que están trabajando, tratando de influenciar a los legisladores para no permitir que estas leyes nocivas pasen. De hecho, Acción Cristiana, aprovecho para decir que Acción Cristiana, Grupo Acción Cristiana, ustedes saben que Grupo Acción Cristiana es un movimiento cívico, no es un movimiento religioso, es un movimiento cívico. Ahora, sus dirigentes son creyentes que nosotros apoyamos y amamos y respaldamos el trabajo que ellos están haciendo. Ustedes conocen, uno de ellos es el hermano Adolfo Betances, es parte de la directiva. El presidente es el hermano Tony Flaquer y otros buenos hermanos están ahí trabajando y hermanas trabajando en este movimiento. Ellos comenzaron y la inauguración va a ser el día, creo, no sé, el fin de semana del 16, 17 y 18, por ahí. Va a ser la inauguración de un instituto que ellos crearon para la formación de pensamiento que justamente se defiende y también proclama los valores que debemos tener. Se defiende de las ideologías, entrenar nuestra mente, entrenarnos a nosotros en estas ideologías, cómo nosotros poder desarrollarlas, conocerlas bien y después poder luchar en contra de ellas y al revés también proclamar los verdaderos valores. Entonces este es un instituto, les recomendamos los que puedan involucrarse o inscribirse en él, lo recomendamos. La inauguración creo que va a ser el jueves o el viernes, el 17 o el 18. Bien. Siguiendo, hermanos, que debemos interesarnos con nuestras oraciones porque el sufrimiento, la necesidad es real, es apremiante. Con nuestras oraciones, tanto públicas como privadas, con nuestras oraciones personales como en grupo, debemos estar apoyando, interesarnos por estas personas que están afligidas. Por todos los lados hay aflicción. Y no debemos cerrar nuestro corazón a la aflicción. A veces abruma, ciertamente abruma. Ver tanta aflicción abruma. Abruma porque uno dice, wow, pero es que, ¿qué más puedo yo hacer? Hay mucha necesidad por todos los lados. Pero algo que sí podemos hacer es interceder. Por lo menos eso sí podemos hacer. Interceder de manera personal, interceder en grupo. Como iglesia por aquellos que están en verdadera necesidad. Interceder mientras la necesidad permanezca. Hermanos, aquellos que están en necesidad, para ellos la necesidad es real. El dolor es real. Nosotros quizás no lo sentimos, pero ellos lo están sintiendo. El dolor es real, el sufrimiento es real. Y con el dolor y el sufrimiento vienen otras tristezas sobre tristeza, donde nosotros podemos ser instrumento de Dios para llevar esperanza, para llevar fortaleza, para llevar alivio, sencillamente para estar a su lado. Aquellos que están sufriendo, aunque no tenemos presos por el Evangelio, sí tenemos muchas personas a nuestro alrededor que están sufriendo, están afligidas, están en tribulación. Hay personas que necesitan comida, sí, aún entre nosotros. Hay personas que necesitan comida.
Hay personas que han perdido sus trabajos o su fuente de ingresos. Y ustedes saben que Edesur no le importa eso. La CAS tampoco. ¿Verdad que no? Hay que seguir pagando el alquiler o el banco, el préstamo. Los vehículos siguen necesitando gasolina. Y la nevera debe tener más que agua. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para aliviar, para ayudar, para ser de bendición a muchas personas. Hermanos, la vida cristiana no es una panacea espiritual. Nosotros no vivimos en este mundo de, ¿cómo se llama? No sé cuántos de las maravillas. ¿Cómo se llama ese cuento? Alicia en el país de las maravillas. No. Nosotros vivimos aquí con los pies asentados en este mundo, donde también nosotros sufrimos. En algún momento la aflicción llega a cada uno de nosotros y a muchos en más de una oportunidad. Como dice MacArthur, el hecho de que nosotros hayamos sido afligidos, el hecho de que hayamos sufrido, debe ser el mejor medio de empatía que deberíamos tener para con aquellos que están sufriendo. Hemos visto lo contrario. Hay personas que con su sufrimiento se encierran todavía más y se vuelven todavía más egoístas, más egocéntricos. Porque ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué soy yo que estoy sufriendo? ¿Por qué a mí? Y entonces es enfocado en sí mismo, se encierran más y más y vienen a lo que se llama hoy en día depresión. Debe ser lo contrario. Oye, por el hecho que yo sufrí y sé lo que eso significa, yo debo tener empatía, debo ser solidario con aquellos que están ahora sufriendo. A muchos se le ha prometido que la vida cristiana está libre de pruebas. Yo he escuchado eso y ustedes conocen de eso principalmente. Nosotros vemos esos falsos profetas, falsos maestros en la televisión y en las grandes arenas haciendo esta promesa. Si tú vienes al Señor Jesucristo, todos tus problemas se resolverán. Mentira. ¿Es mentira? ¿Sí o no? Es mentira. El Señor nunca ha prometido eso. Y aquel que lo promete es más mensajero del diablo que de Dios. Y lo digo con responsabilidad. No es verdad que una vez te entregues al Señor, todos tus problemas se te van a resolver. Tu pecado será perdonado. Ya no vendrás a condenación. Tienes vida eterna. Un día estarás con Cristo por la eternidad. Pero no significa que todos tus problemas se te van a resolver. Para nada. Todavía tú quedas con tu propio pecado. Vas a seguir viviendo en un mundo que está repleto de pecado, de pecadores y consecuencias del pecado tuyo y de todo el mundo. Por lo tanto, sí van a venir aflicciones. Jamás el Señor ha prometido eso. Siempre habrá alguien afligido por quien orar. Una enfermedad, una pérdida. Nosotros tenemos ya, y lo he mencionado y lo sigo mencionando, 5 viudas del COVID. Y déjame decirles, no es verdad que con el tiempo las cosas se ponen más fácil. Para algunos no. Oremos por ellas, por estas hermanas. Oremos por los hijos. Hay verdadero dolor.
pérdida de trabajos, pérdida de empleos, pérdida de empresas. Hay verdadero dolor. Y nosotros sí podemos orar. Debemos interesarnos con nuestras oraciones. Pero también debemos interesarnos por medio de acciones concretas. Cuando aquí el apóstol dice, el escritor dice, acordaos de los presos, es para que se reúnan entre ellos. Dice, mira, sí, fulanito está preso. Mira, Esteban está preso. Mira, José está preso. No es para eso. Cuando dice acordaos de los presos, los maltratados, es para que se pongan en acción. No solamente que oren, que intercedan por ellos, se pongan en acción. Esos presos necesitaban comida. Si estaban maltratados, necesitaban medicinas, necesitaban ser vendados seguramente, necesitaban ser tratados, necesitaban ropas, necesitaban abrigo, necesitaban probablemente zapatos también, comida. Y seguramente que también necesitaban que se le diera una moronita a los soldados, ¿verdad? Para que los trataran bien, o por lo menos para que no los trataran mal. Las necesidades eran reales. Acciones directas y acciones indirectas podemos nosotros llevar a hacer. Podemos involucrarnos y debemos involucrarnos. Ayer regresó de Haití un barco que se llama Sea Hope, Esperanza del Mar. Este señor, el capitán de este barco, estuvo por aquí hace unas semanas atrás y estuvo tratando de ayudarle a conseguir dónde aparcar el barco. Y es un barco que son 110 pies, un barco que era de la Marina de Estados Unidos. Él lo compró y lo adaptó y ahora es un ministerio que viaja en el Caribe para llevar alivio donde se necesita. Este fue el cuarto viaje que ellos hicieron a Haití. Vino de Estados Unidos un equipo de médicos para hacer un operativo médico en Haití. Pero ¿por qué no volaron? Bueno, porque llegar a Puerto Príncipe, ahí es donde están alrededor de Puerto Príncipe, que están todas las bandas, todos esos terroristas, todos esos delincuentes. Entonces, no es seguro. Pero en Jacmel las cosas están tranquilas y ahí hay un misionero que de hecho es compañero del pastor Yadín, que está haciendo una obra ahí tremenda y eso ahí está tranquilo. Pero no se puede llegar a Jacmel a través de Puerto Príncipe. Entonces este grupo de hermanos vinieron hasta aquí. El barco que está estacionado en Estados Unidos, en Puerto Rico, es respaldado por el ministerio del hermano pastor Johnny Daniels. El barco vino de Puerto Rico aquí, recogió a estos hermanos y los llevó hasta Jacmel y allá duraron una semana y ayer pues regresaron. Y ellos se fueron directamente al aeropuerto y se fueron para Estados Unidos. Este grupo de hermanos ya vino aquí en una oportunidad de ese ministerio y en abril y mayo volverán. En abril para La Romana y en mayo van a estar aquí en Santo Domingo. Yo no pude ir a Haití con ellos, pero yo sí pude ayudar en mucha de la logística para que se pudiera dar ese viaje. O sea, nosotros sí podemos hacer, los médicos que vinieron, los participantes del ministerio, ellos se involucraron directamente, acciones concretas. Mucha gente tiene miedo de ir a Haití ahora mismo, y se entiende, pero ellos no. Ellos dijeron, vamos a identificar dónde sí podemos ir, aliviar un poco el sufrimiento de ese pueblo en un sitio donde sea adecuado para nosotros ir. Y ellos vinieron con sus propios recursos, vinieron tomando vacaciones de sus trabajos y vinieron y se montaron en un barco y fueron hasta Jacmel y allá duraron una semana sirviendo. Ellos lo hicieron, acciones directas.
La mía fue una acción indirecta hasta cierto punto. Y algunos de ustedes han hecho cosas parecidas. Cuando ellos vengan para abril, yo no voy a poder ir a la Romana, pero estoy coordinando, estoy ayudándoles a coordinar para que ellos sí puedan ir a la Romana donde el pastor Ramón Castro y hacer un operativo médico allá. O sea, nosotros sí podemos, todos nosotros podemos hacer acciones directas o acciones indirectas. Pero lo principal es el Evangelio, que todas estas acciones, el Evangelio esté presente. Porque así como nosotros no debemos, como dice la Escritura en Santiago, ¿qué haces tú diciéndole a una persona pobre que tiene hambre y que necesita vestido, decirle Dios te bendiga, vete en paz, sin darle comida? ¿Okay? Así también darle la comida, pero sin el Evangelio, tampoco es bueno, ni una ni otra. Porque puede irse con la barriga llena, pero terminar en el infierno. Entonces el Evangelio es importante, siempre es necesario, es determinante el Evangelio. Es la principal razón para nosotros interesarnos. La primera vez que yo prediqué en mi vida fue en Estados Unidos. Yo me convertí a los 17 años, en el año 80. Me gradué y fui a Estados Unidos a estudiar allá en Michigan. Y estaba en la iglesia y allá había un ministerio que visitaba las cárceles. Y yo me involucré. Y un día me pidieron que predicara. Y yo digo, ¿yo? Yo estaba recién convertido, tenía como 2 años o menos de convertido. Pero me pidieron que predicara a los presos en la cárcel de máxima seguridad. O sea, ahí eran los delincuentes de verdad que estaban. Y bueno, y fuimos allá y yo prediqué. Y hubo un delincuente, uno de los presos, que hizo profesión de fe. Y digo, aleluya. Si así que comienza la cosa, va a estar bueno esto. Okay. A los presos, ¿qué podemos hacer por ellos? Llevarles el Evangelio. Damos gracias al Señor. Algunos de ustedes han estado en Moca, allá en la cárcel de Moca, han ido a llevar el Evangelio allá, juntamente con el pastor Henry Montes. Acciones concretas, pero siempre con el Evangelio, siempre con el Evangelio. También allá en Grand Rapids, unos amigos y yo íbamos continuamente, todas las semanas, a veces 2 veces por semana, a la parte baja de la ciudad, donde ahí estaban, bueno, la parte baja, ya ustedes saben, ahí están las prostitutas, ahí están los borrachones, ahí están a cierto punto hasta bastante delincuencia. Y había un compañero de la universidad que había alquilado un local ahí y había colocado ahí un pequeño restaurante. Y era subsidiado, donde se vendía un hamburger por 50 centavos del dólar. Okay, y después agua. Un hamburger y agua. Y nosotros lo que hacíamos es que íbamos a las calles, predicábamos el Evangelio e invitábamos a esas personas a venir a ese pequeño restaurante, porque principalmente en invierno, que hacía mucho frío, ahí había calefacción, veníamos, le invitábamos a comer un hamburger y compartíamos el Evangelio con ellos. Cuando íbamos caminando por la calle, había siempre 2 de un lado de la calle y 2 del otro. Y si estos 2 se paraban, se detenían a hablar con alguien, estos se detenían para protección. Y así pues íbamos y hacíamos eso 1 o 2 veces por semana durante esos 2 años que estuve allá. Podemos hacer cosas concretas. Y le digo eso como 2 ejemplos solamente de cosas que sí hemos podido hacer a través de los años y que se pueden hacer. Actualmente nuestro interés es, tenemos mucho interés por los pastores en República Dominicana y pastores fuera de República Dominicana. Si un pastor está adecuadamente atendido,
va a atender también a la obra. No tiene que preocuparse, si tiene que preocuparse por la medicina de sus hijos, si tiene que preocuparse por la educación de sus hijos, que no sabe de dónde va a buscar el dinero, si tiene que preocuparse por cómo va a pagar el alquiler de la casa, si tiene que preocuparse por las cosas básicas de su vida, va a estar demasiado distraído para hacer la obra. Entonces los pastores necesitan recursos para poder vivir. Y nosotros como iglesia tenemos el Ministerio de Obra Misionera y nuestro principal enfoque es ayudar a los pastores con sus necesidades, pero también con entrenamiento constante para ellos hacer mejor la obra del Señor. Uno de los proyectos que yo tengo en mente es de poder ayudar a los pastores a comprar una vivienda. Muchos pastores no tienen y llegan al final de su vida que ya no pueden seguir pastoreando y no tienen dónde vivir. Tienen que arrimarse donde alguien que los reciba. Lamentablemente eso sucede en nuestro país, seguramente en muchísimos países, pero estamos hablando de aquí. Ojalá nosotros podamos ser instrumentos de Dios para poder ayudar. Si nosotros pudiéramos ayudar a un pastor por año a conseguir su vivienda, o 2 pastores por año a conseguir su vivienda, eso sería de gran bendición para ellos. Y muchos de ellos se pueden resolver eso con $1 millón, $1,5 millones de pesos, 2 millones, entre lo que puedan conseguir de préstamos, si lo pueden conseguir, y lo que nosotros pudiéramos facilitarle. Eso sería de gran bendición. Sería una preocupación menos, no solamente para el pastor, sino, hermanas, para las esposas del pastor. ¿No es así? Porque las esposas se preocupan por cosas que nosotros no pensamos. Y ciertamente se preocupan no solamente por su hogar en un futuro, sino los niños, si tienen niños pequeños. Hay muchas oportunidades de ayuda, mis hermanos. Personas enfermas que necesitan que nosotros estemos presentes, que nos hagamos presentes con medicamentos. Hay personas que necesitan ayuda hasta con cosas que parecen simples, pero hacer diligencias en instituciones gubernamentales que no tienen idea qué hacer. Y hay algunos de nosotros que sí podemos decir, ven, camina, vamos a ayudarte. Yo tampoco sé qué hacer, pero vamos a averiguar. Encaminar hasta cosas tan sencillas como esas. Nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos y buscar el interés de los demás. Hay personas con limitaciones. Hermanos, nosotros tenemos algunas sillas de ruedas que están prestadas. Necesitamos más sillas de ruedas. Ojalá pudiéramos conseguir más sillas de ruedas porque siempre hay necesidad. En estos días, ustedes saben, el hermano León estaba necesitando una. Se le consiguió una, pero algo sucedió con la silla, entonces urgentemente estaban buscando otra. Y nosotros aquí no la teníamos. Cosas así, tangibles, que nosotros sí podemos hacer. Aquellos que pueden aportar, pues que aporten para eso. Usted está participando de una manera indirecta, pero es parte de la obra. Ayudar todos aquellos que tienen necesidad. Una vez teníamos aquí una guagua para transportar a algunos hermanos. Lamentablemente hubo abuso de ese ministerio, pero para muchos fue de gran bendición. Todavía es algo que yo tengo en mente, que yo tengo el deseo de tener en algún momento, una guagua que podamos tener para ayudar a transportar a algunos hermanos. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Juan 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil hablar de estas cosas, pero debemos comenzar a actuar más todavía. En 3 de Juan, el mismo apóstol Juan dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estos eran personas que salían de sus hogares e iban predicando, evangelistas que iban predicando, y llegaban a algunos sitios y eran recibidos por los hermanos. Juan está escribiendo a uno diciendo, encomiándole, diciendo, muy bien, eso mismo haces, debes seguir haciéndolo. Asistiendo aún a los desconocidos. Mateo 25, el Señor Jesucristo, recuerden lo que dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pues hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Y por último debemos identificarnos de veras, ser solidarios de manera directa con el dolor ajeno. Dice ahí, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Y también como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo con relación a los maltratados. Como si estuvieras preso juntamente con ellos y como que siendo maltratados juntamente con el cuerpo, igualmente como si fuera en su propio cuerpo. Como dijimos, hermanos, las aflicciones llegan a todos. Llegan a los jóvenes. Pregúntale a José. Y acabamos de escuchar el testimonio de Juan y de Jennifer. Sí, las aflicciones llegan a los jóvenes. Y como ellos también, Andrés y Ana también han pasado por ahí y algunos más. Las aflicciones llegan a los adultos. ¿Les acuerda de Lot? Les llegó la aflicción, sobre aflicción, sobre aflicción. Y nosotros permanentemente estamos orando por el hermano León Santana y su familia. Las aflicciones llegan a los adultos también. La aflicción llega a los ancianos. La hermana Judith Isa, ustedes saben, hemos orado por ella, recientemente perdió a otro de sus hijos. Ya la hermana doña Judith perdió a su esposo, a su nuera y a 3 hijos. Las aflicciones llegan y van a llegar a todos. Seamos solidarios. Vamos a empatizar con aquellos que sufren. Vamos a dejar que el Señor nos use como instrumentos para aliviar, para traer cierto alivio, cierta ayuda a aquellos que sufren. Debemos identificarnos con los afligidos. Y esto está eternamente establecido en las Escrituras a través de pasajes y de principios, y vamos a verlo, no vamos a buscar los pasajes, yo lo voy a mencionar, este tipo de principios. Amad al prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros.
sobrellevad las cargas los unos de los otros, orad los unos por los otros, servíos los unos a los otros, que se preocupen todos los unos por los otros, amad a vuestros enemigos, llorad con los que lloran. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todo esto está en las Escrituras. Y de este versículo, hermanos, del versículo 3 del capítulo 13, nosotros podemos, ¿verdad?, abrir la puerta, abrir el abanico y ver que sí, podemos ser instrumentos de Dios para traer bendición, esperanza, alivio a aquellos que sufren. Y déjame decirte, un día te va a tocar a ti. Quizás un día te va a tocar a ti de nuevo. Entonces, la mejor manera de nosotros poder empatizar, ser solidarios, mostrar el amor de Cristo, extender el amor de Cristo hacia los demás, es recordar que cuando nosotros sufrimos, lo que eso cuesta, lo que duele, y lo bueno que es cuando finalmente recibimos alivio. Son principios prácticos. El amor de muchos se enfriará, que no suceda entre nosotros. Que si va a suceder, que sea allá, ajeno a nosotros, no entre nosotros. Y por lo tanto, hermanos, vamos a extendernos atendiendo a aquellos que tienen necesidad, porque somos un instrumento eficaz de Dios cuando nosotros extendemos el amor de Cristo hacia el prójimo, de maneras concretas, reales, tangibles, que se sientan. Además de las oraciones, acciones concretas, directas o indirectas. A veces no podemos hacer, pero podemos ayudar a hacer. A veces no podemos ir, pero podemos ayudar a que otros vayan. Vamos a movernos. El Espíritu Santo nos llama a esto. Y ustedes saben por qué lo hacemos, por qué debemos hacerlo. Porque ese es el amor de Cristo. Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida, para extenderse Él, dar su vida por aquellos que no lo merecíamos. Nosotros que estábamos camino al infierno por causa de nuestro pecado, el Señor Jesucristo vino para salvarnos. Y si tú estás aquí hoy que todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que primero debemos experimentar para entonces también poder extenderlo a los demás. El hecho de que tú has pecado contra Dios igual que todos nosotros. Por nuestro pecado, la paga del pecado es muerte, muerte en el infierno, muerte eterna. Eso fue lo que determinó Dios, pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere darte vida eterna, perdonarte todos tus pecados, limpiarte de toda tu maldad, transformar tu vida y llevarte a ti a crecer cada vez más conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos. Y nosotros queremos invitarte a que te entregues al Señor Jesucristo hoy, ahora. No esperes para más tarde. No hay razón para que sea más tarde. Puedes hacerlo hoy. Sentado ahí en tu asiento, puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y orar al Señor y pedirle a Él que perdone tus pecados y decirle: Señor, a partir de ahora yo me entrego a ti. Te doy gracias por tu amor por mí. Gracias por querer salvarme. Te pido que lo hagas, que me salves en este momento, que perdones mis pecados. Me entrego a ti. Es tu oración con el Señor. Yo solamente, mi parte es solamente ayudarte, dirigirte,
pero eres tú que tienes que pedir al Señor que te perdone y que entre a tu vida y tú entregarle tu vida a Él. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque un versículo tan aparentemente sencillo, tú pudiste traer a nosotros una amplia gama de formas de ministrar a los demás. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Me ayudes a mí como individuo, nos ayudes a nosotros como cuerpo, como iglesia, como familia, a poder ser instrumentos tuyos para aliviar y traer bendición a los demás. Quizás aliviar, aunque sea temporalmente, de alguna aflicción que tengan. Ayúdanos a ser ese instrumento. Y Padre, quizás tú has traído a alguien aquí esta mañana que todavía no se ha entregado a Cristo. Te ruego que tú le lleves a ello, a que se entregue ahora a Cristo Jesús para gloria de tu nombre. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, quisieras hacerlo, nosotros quisiéramos orar contigo y te pedimos que si deseas hacerlo, que tú levantes tu mano ahí en tu asiento y nos acercaremos a ti para orar contigo. No vamos a avergonzarte, sencillamente queremos ayudarte a que te entregues al Señor Jesús. ¿Hay alguien? Si deseas entregarte al Señor Jesús, deja ver tu mano ahí en tu asiento, tú levantas tu mano, nosotros nos acercaremos a ti sin avergonzarte, no es nuestro propósito, no es nuestro interés. Muy bien, hermanos, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Cómo te vas a involucrar para que seas instrumento de Dios para atender a la necesidad de alguien o de muchos? El Señor, Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guía a cada uno de nosotros para ello, para que su nombre sea exaltado, su nombre sea extendido, sea proclamado a través de nuestras acciones. Gracias, Señor Jesús. Amén.